Encontramos una antigua nave espacial congelada en el hielo antártico. La tripulación aún estaba viva. La transmisión los despertó. Eso fue lo que no comprendimos hasta que fue demasiado tarde. Durante décadas, las estaciones de investigación de la Antártida habían estado enviando señales de radio al hielo, utilizando radar para cartografiar lo que yacía debajo. Cada pulso, cada señal, cada onda electromagnética había sido absorbida por el barco enterrado a 5 kilómetros de profundidad. Y cada señal era una palabra en un idioma que no sabíamos que hablábamos. Una cuenta regresiva. Un despertador, la campana de la cena. Cuando la señal final llegó a la nave el mes pasado, un estudio geológico de rutina, nada especial, algo en su interior respondió. El hielo sobre la nave se derritió en segundos. Una columna perfecta de vapor se elevaba hacia el cielo helado. Y de esa columna, algo emergió. Se llamaban a sí mismos los jardineros. 12 seres que eran viejos cuando la Tierra aún era roca fundida. Que habían sembrado la vida en nuestro planeta como un agricultor siembra cultivos, que se habían enterrado en el hielo para hibernar hasta que la cosecha estuviera lista. Su nave no era una nave naufragada. Era una bóveda de semillas, un almacén de material genético de 1000 mundos extintos. Y se suponía que la humanidad sería su mayor cosecha. Fuimos diseñados para ser recipientes, explicaron mientras los investigadores a mi alrededor caían de rodillas en adoración. Cuerpos que no podían controlar. Cuerpos capaces de albergar nuestra consciencia cuando nuestras formas originales se desgastaran. Los construimos con almas para tener un lugar cálido donde vivir. Están eligiendo huéspedes, examinando a los humanos como se prueba la madurez de una fruta. A algunos los aceptan, a otros los rechazan, descartando a los que están en mal estado de maneras que no puedo describir sin sentir náuseas. Me aceptaron. Puedo sentir a uno de ellos dentro de mi cabeza ahora mismo, haciendo espacio, acomodándose, relegando mis pensamientos a un rincón cada vez más pequeño. Pronto no quedará nada de mí. Solo eso, vistiendo mi piel, soñando sus antiguos sueños en mi cráneo. Y lo peor, lo que me dan ganas de gritar, es que me alegra. Pero me estoy adelantando. Necesitas entender cómo llegamos aquí. Como 23 investigadores de la estación MC Mero se convirtieron en los primeros humanos en descubrir la verdad sobre nuestros orígenes. Como pasé de ser el Dr. Eduardo Vance, glaciólogo senior con 17 años de expediciones antárticas, a lo que soy ahora. Mi nombre era Eduardo. Tenía un hermano llamado Thomas que murió en un accidente de escalada en las rocosas cuando teníamos 22 años. Tenía un perro llamado Capitán, al que dejé con mi vecino en Christchurch cuando me embarqué para mi última rotación. Escribo esto porque pronto no recordaré nada. Y alguien necesita saber que existí antes de convertirme en el hogar de algo más. La historia comienza hace 6 semanas, el día que el hielo empezó a cantar. 6 semanas antes, estaba en el laboratorio de núcleos de hielo de la estación McMurdo, observando cómo una burbuja de aire de 17.000 años me decía algo imposible. La burbuja estaba atrapada en un cilindro de hielo que habíamos extraído del yacimiento Z, a unos 40 kilómetros tierra adentro de la estación. Extracción estándar, análisis estándar, solo que el espectrómetro seguía mostrando el mismo error. Y cuando analicé la muestra manualmente, los resultados me obligaron a comprobar si alguien había adulterado mi té de la mañana. «Estás mirando esa pantalla como si te debiera dinero», dijo una voz detrás de mí. No me giré. Reconocía la voz. Conocía el olor a diésel y jabón barato que la acompañaba. Owen Brise llevaba 3 turnos como compañero de campo. Un operador de perforación de Dunedin con antebrazos como cables de puente y una risa que podía romper barreras. ¿De hielo? Las proporciones isotópicas están mal, dije. ¿Cómo? ¿Como si este hielo no existiera? Los niveles de nitrógeno sugieren una atmósfera que no ha estado presente en la Tierra durante 4.000 millones de años. Antes de la fotosíntesis, antes del oxígeno, Owen se inclinó sobre mi hombro, tan cerca que pude sentir su calor a través de mi capa térmica. Quizás el equipo esté estropeado. Lo calibré esta mañana. Entonces calíbralo de nuevo. Me apretó el hombro una vez, breve y firme, antes de retroceder. O ven a cenar.
Jonah está preparando su famoso chili, lo que significa que tenemos como una hora antes de que el asunto del baño se convierta en un incidente diplomático. Debería haberle hecho caso. Debería haber cerrado el laboratorio y haber regresado al edificio principal a comer chili malo y reírme de los chistes malos de Jonah. En cambio, volví a analizar la muestra. El mismo resultado. El núcleo de hielo permanecía en su cuna como algo dormido, azul pálido y antiguo. Había extraído miles de núcleos a lo largo de mi carrera. Sabía cómo era el hielo antiguo, cómo retenía la luz de forma diferente, cómo la presión milenaria comprimía las burbujas hasta convertirlas en diminutos diamantes de tiempo congelado. Este núcleo se parecía a todos los demás. Pero al presionar la palma de la mano contra el cristal de la caja de contención, sentí algo que nunca antes había sentido. Una vibración sutil, casi subliminal, como si el hielo tarareara una nota apenas por debajo del umbral auditivo. Me dije a mí mismo que era el sistema de ventilación, el zumbido de los generadores, el viento antártico gritando su interminable rabieta contra las paredes. Me dije muchas cosas esa noche. A la mañana siguiente, presenté un informe al Dr. Leonard Ashworth, nuestro jefe de estación. Leonard era un experto en la Antártida británica de la vieja escuela, de esos que habían pasado tantos años en el frío que probablemente su sangre se había convertido en anticongelante. Interpretó mis hallazgos con la misma expresión que usaba para los informes meteorológicos y los manifiestos de suministros. Contaminación, dijo. Lo analicé 3 veces, Leonard. 4 muestras diferentes del mismo núcleo, todas idénticas. Entonces, el núcleo en sí está contaminado. ¿De dónde lo extrajiste exactamente? Le mostré las coordenadas en el mapa de reconocimiento. El sitio de perforación Z se encontraba en una depresión entre 2 crestas sin nombre, a unos 300 m sobre un lago subglacial que habíamos estado cartografiando durante los últimos 2 años. El lago era el verdadero tesoro, una bolsa de agua líquida atrapada bajo el hielo durante millones de años, que posiblemente albergaba vida microbiana que había evolucionado en total aislamiento. Leonard tocó el mapa con una uña amarillenta. Estás justo encima del lago, probablemente recibiendo filtraciones de las fuentes termales. Dios sabe qué clase de sopa química se está gestando ahí abajo. Los respiraderos termales no producen señales atmosféricas precámbricas. Nada más, Eduardo, lo que significa que tu equipo está mal, o tu metodología es incorrecta, o estás cansado y necesitas tomarte un día libre antes de empezar a ver hombrecitos verdes. Me devolvió el informe. Regístralo como una lectura anómala y sigue adelante. La delegación del Congreso llegará en 2 semanas y necesito que los datos de la encuesta estén listos. No una búsqueda inútil de hielo imposible. Quería argumentar que tenía los datos, la evidencia, la certeza científica de que lo que había encontrado requería investigación, pero había trabajado con Leonard lo suficiente como para saber cuándo una conversación había terminado. Llevé el informe a mi camarote y me senté en mi litera, mirando los números hasta que se desdibujaron. Afuera, el viento se había calmado hasta convertirse en un susurro, y la estación se había sumido en ese peculiar silencio antártico que siempre daba la sensación de que el mundo contenía la respiración. Fue entonces cuando lo oí de nuevo, el zumbido, no de la ventilación ni de los generadores. Venía de afuera, de la barrera de hielo. Un tono bajo y resonante que parecía ignorar mis oídos por completo y alojarse en algún lugar de mi cavidad torácica. Me acerqué a la ventana. El sol estaba en el horizonte. No se pondría hasta dentro de 3 meses, tiñendo el hielo de tonos dorados y rosados. Hermoso, tranquilo, absolutamente silencioso. Pero aún podía oír el zumbido. Owen me encontró allí 20 minutos después, con la frente pegada al cristal helado, mi aliento empañando la ventana con pequeñas nubes. Eduardo, ¿estás bien, amigo? Me giré para mirarlo. Su rostro reflejaba preocupación y algo más que nunca me permití nombrar. ¿Oyes eso?, pregunté. Inclinó la cabeza, escuchando. ¿Oyes qué? ¿El zumbido? Lleva 2 horas. Miré el reloj. Llevaba 2 horas de pie junto a la ventana. No importa. Creo que necesito dormir. Owen me acompañó a mi litera, con la mano cálida en la parte baja de mi espalda.
Te has esforzado demasiado. Mañana tienes el día libre. Podemos realizar la encuesta sin ti por un día. Asentí, sabiendo ya que no dormiría. Sabía ya que volvería al laboratorio de núcleos de hielo a medianoche, persiguiendo un sonido que nadie más podía oír. El hielo me llamaba. Simplemente aún no entendía que no era el hielo quien me llamaba. No dormí esa noche ni la siguiente. El zumbido se había instalado en mi cráneo como un inquilino que se niega a pagar el alquiler. Un zumbido constante de baja frecuencia que parecía resonar con algo profundo en mi tronco encefálico. Al tercer día, me convencí de que era tonitis. Al cuarto, dejé de intentar convencerme de nada. El núcleo de hielo permaneció en cuarentena, registrado como muestra contaminada, olvidado por todos menos por mí. Lo visitaba todas las noches después de que la estación se silenciara, presionando la palma de la mano contra el cristal de contención y sintiendo esa sutil vibración que me recorría los huesos. Se hacía más fuerte o yo me volvía más sensible. No sabía qué posibilidad me asustaba más. Al quinto día, Jonah Whitmore llamó a la puerta de mi laboratorio. Jonah era nuestro técnico de comunicaciones, un chico flacucho de Brisbane que había aceptado el puesto en la Antártida porque, según sus propias palabras, el ambiente de citas en casa era más frío. Tenía una energía nerviosa, siempre jugueteando con su equipo o marcando ritmos en cualquier superficie cercana. Pero cuando entró al laboratorio esa mañana, estaba completamente inmóvil. «Necesitas ver algo», dijo. Lo seguí hasta el centro de comunicaciones, una sala estrecha llena de equipos de radio y enlaces satelitales, con el olor constante a café quemado. Otros 3 investigadores ya estaban allí, Owen, Leonard y el Dr. Cameron Holt, nuestro biólogo residente. Cameron tenía unos 60 años, cabello canoso y voz suave, con la paciencia que lo hacía excelente para esperar a que los microbios crecieran en placas de Petri. «Ponlo de nuevo», dijo Leonard. Jonah se sentó frente a su consola y abrió un archivo de audio. Esto llegó hace una hora. Está en la frecuencia de emergencia, pero no es de ninguna estación que pueda identificar. El origen de las señales, dudó, mirándome. Viene de abajo, a unos 3 kilómetros. Pulsó el botón de reproducción. El sonido que llenó la habitación no se parecía a nada que hubiera oído antes. Empezó como estática, el familiar silbido y crepitar de las interferencias de radio. Pero debajo de ese ruido había algo más, un ritmo, un patrón. Subía y bajaba como la respiración, como la lenta inhalación y exhalación de algo increíblemente vasto. Y debajo de ese ritmo, oí el zumbido. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Owen. «No lo sé», dijo Jonah. «Lo he probado en todos los filtros que tengo. No es una interferencia natural. No es un mal funcionamiento del equipo. Es una señal. Una señal estructurada a propósito». La cara de Leonard se había vuelto del color de la nieve vieja. «Es imposible. No hay nada ahí abajo más que hielo, roca y ese maldito lago». «El lago». Cameron habló por primera vez, su voz apenas era un susurro. «Eduardo, dijiste que el núcleo de hielo tenía firmas isotópicas inusuales. Atmósfera precámbrica. ¿Y si no es contaminación? ¿Y si algo ahí abajo lleva millones de años produciendo esos gases? ¿Algo vivo?» «La vida microbiana no emite señales de radio», espetó Leonard. «No», Cameron asintió. «No lo hace». Todos entendimos lo que sugería. Nos negamos a decirlo en voz alta. Me acerqué a la consola y volví a reproducir la señal, cerrando los ojos para concentrarme en el sonido. El zumbido estaba ahí, entretejido con la estática como un hilo en una tela. La misma frecuencia que llevaba días oyendo, el mismo tono que me llamaba desde el hielo. «Ya lo había oído antes», dije. Todos voltearon a verme. La noche que analicé el núcleo de hielo, oí un zumbido. Pensé que era la ventilación, pero no. Era exactamente esta frecuencia. Abrí los ojos y vi a Owen observándome con una expresión que no pude descifrar. Lo he tenido presente desde entonces. Leonard emitió un sonido que podría haber sido una risa o una tos.
Me estás diciendo que has estado recibiendo transmisiones desde debajo del hielo. ¿A través de qué? Telepatía. Te estoy contando lo que experimenté. Interpreta lo que quieras. La habitación quedó en silencio. El equipo de Jonah zumbaba y hacía clic. Afuera, el viento había arreciado de nuevo, lanzando capas de nieve contra las ventanas con un sonido como de arroz esparcido. Tenemos que investigar, dijo Cameron finalmente. Lo que sea que esté ahí abajo, lo que esté emitiendo la señal, necesitamos saber qué es. ¿Con qué recursos?, preguntó Leonard. No tenemos el equipo para una excavación profunda. La delegación del Congreso llega en 11 días. Si excavamos y no encontramos nada, habremos perdido tiempo y dinero que no tenemos. Si encontramos algo, se quedó en silencio, incapaz o reticente a terminar la idea. Si encontramos algo, lo cambia todo. Dije, ese es el punto, Leonard. Para eso estamos aquí, no para presentar informes de encuestas y sonreírles a los políticos, sino para descubrir cosas. ¿No es para eso para lo que todos vinimos a este infierno helado en primer lugar? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Vi a Owen ladearse un poco, vi cómo Jonah abría los ojos de par en par, pero no me arrepentí. Estaba cansado. Oía sonidos que nadie más podía oír, y estaba en una sala llena de científicos demasiado asustados para sentir curiosidad. Leonard me miró fijamente un buen rato. Luego suspiró, y la lucha se le escapó como si se le hubiera reventado una rueda. Bien, haremos un estudio preliminar. Radar de penetración terrestre, análisis sísmico, lo que podamos hacer sin llamar la atención del cuartel general. Si encontramos evidencia de algo sustancial, intensificaremos el asunto. Si no, lo dejamos pasar y nos centramos en la delegación. Me señaló. Pero tú lideras el equipo, Eduardo. Esta es tu teoría descabellada. Si nos explota en la cara, tu carrera está en juego. Entendido. Pasamos el resto del día planeando el estudio. Owen se encargaría del equipo de perforación. Jonah monitorearía las comunicaciones e intentaría triangular la fuente de la señal. Cameron analizaría las muestras biológicas que recuperáramos. Yo lideraría el equipo de tierra e intentaría averiguar por qué un sonido a 3 kilómetros bajo tierra se había instalado en mi cráneo. Esa noche, volví a mi ventana, observando cómo el crepúsculo infinito teñía el hielo de tonos morados y grises. El zumbido era más fuerte ahora. O quizás solo estaba escuchando con más atención. Tenía una cualidad que no había notado antes. Una complejidad, como múltiples tonos superpuestos, entrando y saliendo de fase. Owen vino a buscarme alrededor de la medianoche. Al principio no dijo nada, solo se quedó a mi lado mirando el hielo. Me asustaste hoy, dijo finalmente. La forma en que le hablas a Leonard no es propia de ti. Lo sé. Y con ese zumbido, seguro que no estás solo agotado. Todos nos hemos esforzado mucho estas últimas semanas. Me giré para mirarlo en la penumbra. Su rostro era todo sombras y ángulos, sus ojos oscuros e indescifrables. Y lo observé con impotencia a 50 metros de distancia. En cambio, dije, estoy segura. Asintió lentamente, aceptando mi respuesta, aunque no la creyera. Entonces extendió la mano y me apartó un mechón de pelo de la frente, sus dedos cálidos rozaban mi piel. Lo que sea que haya ahí abajo, dijo. Lo averiguaremos juntos. Sí. Sí. Me dejó sola con el zumbido, el hielo y la creciente certeza de que lo que encontráramos bajo el glaciar iba a cambiar todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo. Todavía no me daba cuenta de cuánta razón iba a tener. El estudio empezó 3 días después de haber reunido suficiente equipo como para hacer llorar la hoja de cálculo del presupuesto de Leonard. Owen conducía el Adjunct Leader, sus orugas rozando la nieve con un sonido como el de rechinar de dientes. Me senté a su lado, observando la extensión blanca y monótona que se extendía ante la ventana e intentando ignorar cómo el zumbido en mi cabeza empezaba a sentirse casi cómodo. Jonah y Cameron nos siguieron en el segundo vehículo,
arrastrando un remolque cargado con equipo de radar y suministros de perforación. Dijimos al cuartel general que estábamos realizando un estudio geológico de rutina cerca del lago subglacial. Técnicamente cierto. Simplemente olvidamos mencionar que buscábamos la fuente de una señal de radio imposible que parecía provenir de algo que no debería existir. Llegamos al sitio de perforación Z a media tarde. La depresión entre las crestas se veía igual que hacía 2 semanas. Solo otro trozo de hielo en un continente hecho solo de hielo. Pero en cuanto salí de la zona desértica, supe que algo había cambiado. El zumbido era ensordecedor, no literalmente. Los demás no lo oían en absoluto. Pero yo era como estar dentro de una campana de catedral mientras alguien la tocaba una y otra vez. Cada tono resonaba en mis huesos hasta que no podía distinguir dónde terminaba el sonido y dónde empezaba yo. La mano de Eduardo Oben estaba en mi brazo. «Te has puesto pálido». «Estoy bien». La mentira salió automáticamente. «Preparémonos». Pasamos las siguientes 2 horas desplegando el radar de penetración terrestre, una red de sensores que mapearía el hielo bajo nuestros pies con detalle tridimensional. Jonah calibraba el equipo de radio mientras Cameron recogía muestras de la superficie, con su aliento en el aire a menos 40 grados. Oben y yo perforamos los orificios guía para los sensores de profundidad, mientras el sonido mecánico de la conversación se ahogaba. Para cuando terminamos, el sol se había ocultado en el horizonte, tiñendo el cielo de franjas naranjas y carmesí. En unas semanas, desaparecería por completo, sumiendo al continente en 4 meses de oscuridad. Intenté no pensar en lo que esa oscuridad podría ocultar. «El primer escaneo está listo», gritó Jonah desde el remolque del equipo. «Vas a querer ver esto». Nos reunimos alrededor de su monitor, 4 hombres con voluminosas parcas, mirando una pantalla que mostraba algo que ninguno de nosotros podía explicar. La imagen del radar mostraba el hielo bajo nosotros en un corte transversal, capa tras capa de nieve comprimida extendiéndose hacia la Tierra. A unos 500 metros, el lago subglacial parecía una oscura bolsa de agua líquida. Lo normal. Pero bajo el lago, a casi 3 kilómetros de profundidad, había algo más. Una forma enorme, simétrica y completamente errónea. «Eso no es una formación geológica», dijo Cameron en voz baja. «No», estuve de acuerdo. «No lo es». El objeto era aproximadamente cilíndrico, de unos 400 metros de largo y 100 metros de ancho. Yacía inclinado, como si hubiera quedado inmóvil tras una larga caída, con una superficie lisa y sin rasgos distintivos, salvo por una serie de protuberancias regularmente espaciadas a lo largo de su columna vertebral. El radar no pudo penetrar su casco, si es que casco era la palabra correcta, lo que significaba que estaba hecho de algo más denso que cualquier cosa natural. «Es una nave», dijo Oben. Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado como una confesión. Una maldita nave espacial enterrada bajo 3 kilómetros de hielo. Nadie discutió con él. Nadie podía. La radio de Jonah cobró vida con un crujido, y el sonido que salió por los altavoces era el mismo ritmo respiratorio que habíamos escuchado en el centro de comunicaciones, solo que ahora era más rápido, más urgente, como algo que despierta de un largo sueño. «Las señales se están intensificando», dijo Jonah con la voz entrecortada. «Sea lo que sea, sabe que estamos aquí». «Tenemos que informar de esto», dijo Leonard. No estaba físicamente con nosotros, pero manteníamos un canal abierto con la estación. Su voz sonaba débil y lejana a través del enlace satelital. «Esto supera nuestras capacidades. Necesitamos contactar a la Fundación Nacional de Ciencias, al Ejército, a alguien con los recursos necesarios para que la transmisión se corte a media frase». «Leonard». Tomé la radio. «Leonard, ¿me recibes?» Estática. Y debajo de la estática, el zumbido. Más fuerte que nunca. Tan fuerte que incluso Oben se estremeció. «¿Oíste eso?», preguntó. Lo miré fijamente. «Ya puedes oírlo». «Puedo oír algo parecido a un canto casi a lo lejos». «Tenemos que volver a la estación», dijo Cameron. Su rostro se había vuelto gris, con la mirada fija en la imagen del radar.
Ahora mismo, algo anda mal. Empacamos el equipo en tiempo récord, con movimientos torpes por el frío y el miedo. El sol se había ocultado en el horizonte, dejándonos en el crepúsculo azul que se hacía pasar por la noche durante el verano antártico. La temperatura bajaba rápidamente, el viento arreciaba, y no podía quitarme la sensación de que algo nos observaba desde debajo del hielo. Owen conducía más rápido de lo que era seguro. El avión se tambaleaba sobre ventisqueros y crestas mientras yo intentaba repetidamente comunicarme con Leonard por radio. Nada, solo estática y ese maldito zumbido que recorría cada frecuencia como un virus. Vimos el humo a 5 kilómetros de distancia. La estación McMurdo ardía. No toda la estación, solo el centro de comunicaciones. Las llamas se filtraban por sus ventanas destrozadas hacia el cielo helado. Para cuando llegamos, una docena de investigadores ya luchaban contra el incendio con extintores y nieve, con las caras anaranjadas a la luz del fuego. Encontré a Leonard fuera del edificio en llamas, con la ropa chamuscada y la mirada vacía. Le corría sangre por la nariz, espesa y oscura, que se congelaba casi al tocar su piel. «Leonard, ¿qué pasó?» Se giró para mirarme, y por un momento, no lo reconocí. Su expresión era relajada, apacible, como la de un hombre que despierta de un sueño placentero. «Son hermosos», susurró. No lo entendía antes, pero me lo mostraron. Me lo mostraron todo. «¿Quién te lo mostró, Leonard? ¿Quién hizo esto?» Sonrió. Era lo más aterrador que había visto en mi vida. «Los jardineros», dijo. «Ya casi despiertan». Entonces puso los ojos en blanco y se desplomó en la nieve. Para cuando Cameron llegó con el botiquín, el corazón de Leonard se había parado. Intentamos RCP durante 20 minutos, turnándonos para comprimirle el pecho mientras el centro de comunicaciones ardía detrás de nosotros. No importaba. Lo que sea que le hubiera pasado, lo que sea que le hubieran mostrado, había quemado su sistema nervioso como una sobrecarga en una plaga de circuito. Leonard Ashworth, con 32 años en el British Antarctic Survey, falleció a los 67 años por causas que ninguno de nosotros pudo explicar. Lo enterramos esa noche, excavando una tumba en el suelo helado con picos y palas mientras las ruinas del centro de comunicaciones ardían cerca. No hubo tiempo para una ceremonia formal, ni capellán que dijera palabras sobre su cuerpo. Solo 4 hombres exhaustos formando un círculo mientras Jonah recitaba algo de memoria que podría haber sido una oración. No lloré. Quise hacerlo, pero no me salían las lágrimas. En cambio, me quedé allí, escuchando el zumbido en mi cabeza y preguntándome por qué había empezado a sonar menos como un ruido y más como una voz. Más tarde, en mi habitación, Owen me encontró sentada en mi litera con la cabeza entre las manos. «No es tu culpa», dijo. Insistí para que me hicieran la encuesta. Convencí a Leonard de que investigara. Si lo hubiera dejado pasar, alguien más lo habría encontrado. «Ya oíste a Jonah. Esa señal lleva transmitiendo quién sabe cuánto tiempo. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien se diera cuenta». «¿Los jardineros?», lo miré. Así los llamaba. Los jardineros. ¿Qué significa eso? Owen se sentó a mi lado, tan cerca que nuestros hombros se tocaron. No lo sé. Pero lo que sea que esté ahí abajo, lo que sea que mató a Leonard, no podemos combatirlo solos. Necesitamos ayuda. El centro de comunicaciones está destruido. No podemos contactar con nadie. Entonces lo arreglamos o encontramos otra solución. No estamos indefensos, Eduardo. Somos científicos. Resolver problemas es literalmente lo que hacemos. Quería creerle. Quería creer que este era solo otro problema por resolver, otro rompecabezas que resolver con datos, análisis y pensamiento racional. Pero el zumbido en mi cabeza me contaba otra historia. Se había ido aclarando a lo largo del día. La estática se estaba convirtiendo en algo que casi parecía lenguaje. Y lo peor era que empezaba a entenderlo. Owen, dije despacio, creo que sé por qué los oigo, por qué la señal me afecta de forma diferente a los demás. Esperó, su mano encontrando la mía en la oscuridad.
No creo que solo estén transmitiendo, dije. Creo que buscan algo, a alguien. Y creo que me encontraron. El zumbido se apoderó de mi cráneo, y por un instante, sentí que algo vasto y antiguo volvía su atención hacia mí. No era maligno. Eso era lo aterrador. Tenía curiosidad, interés, hambre, y yo acababa de decirle exactamente dónde estaba. Nos reunimos a la mañana siguiente en el comedor. 19 investigadores estaban sentados alrededor de mesas para 30, con el rostro demacrado por el agotamiento y la pena. La silla vacía de Leonard se alzaba al fondo de la sala como una acusación. Les conté todo, el núcleo de hielo, el zumbido, las imágenes de radar del barco enterrado bajo nuestros pies. Algunos ya habían oído rumores. Otros me miraban como si hubiera perdido la cabeza. Pero nadie rió. Nadie me despidió. Después de lo que le pasó a Leonard, estaban dispuestos a creer en monstruos. ¿Y qué hacemos?, preguntó un joven geólogo llamado Tobias Crane. No tendría más de 25 años y tenía la costumbre de crujirse los nudillos por los nervios, lo que me revolvía los dientes. No podemos contactar con el mundo exterior. No podemos evacuar. ¿Se supone que debemos quedarnos aquí sentados esperando a que esa cosa despierte? No estamos indefensos, dijo Cameron. Había pasado la noche entera analizando muestras de tejido del cuerpo de Leonard, y los hallazgos lo habían conmocionado profundamente. Pero necesitamos entender a qué nos enfrentamos. No se trata solo de una nave espacial enterrada. Se trata de lo que hay dentro. Mostró una serie de imágenes en la pantalla del comedor. Imágenes cerebrales, estructuras celulares, cosas que, sin tener los conocimientos de biología, no podía comprender del todo. El tejido neuronal de Leonard se reestructuró por completo en los minutos previos a su muerte. Se formaron nuevas conexiones entre regiones de su cerebro que normalmente no se comunican. Su corteza prefrontal se iluminó con patrones de actividad que nunca había visto en ningún sujeto humano. Cameron hizo una pausa, con la voz entrecortada. Lo que sea que lo haya contactado, no intentaba hacerle daño. Intentaba hablar con él. Su cerebro simplemente no podía manejar el ancho de banda. Entonces, ¿por qué Eduardo sigue vivo?, preguntó Owen. Lleva días escuchando esta señal. ¿Por qué no lo ha quemado? Cameron se giró para mirarme y vi algo en sus ojos que podría haber sido miedo o fascinación. No lo sé. Es posible que la señal esté calibrada de forma diferente para cada persona. O es posible que el cerebro de Eduardo sea de alguna manera compatible, más receptivo a la frecuencia en la que estén transmitiendo. Compatible, repetí. La palabra me supo mal. Lo dices como si fuera una radio sintonizada en su emisora. Puede que no esté tan lejos de la verdad. La sala se quedó en silencio. Sentía las miradas de todos sobre mí, sopesándome, evaluándome, preguntándome si acabaría como Leonard, sangrando por la nariz mientras mi cerebro se derretía dentro de mi cráneo. Jonas se aclaró la garganta. He estado trabajando en el conjunto de comunicaciones. El incendio destruyó nuestro enlace satelital principal, pero tenemos equipo de respaldo. Quizás pueda improvisar algo que pueda llegar a la estación hermana de MC Murdo en la base Scott. Está a solo unos 3 kilómetros y logro amplificar la señal lo suficiente. Hazlo, dije. Los recursos que necesites son tuyos. Hay algo más. Jonah dudó, tamborileando con los dedos sobre la mesa. He estado analizando la señal de la nave, pasándola por algoritmos lingüísticos, software de reconocimiento de patrones, todo lo que tengo. Y encontré algo. Abrió una nueva imagen en la pantalla, una forma de onda densa con picos y valles que se repetía en secuencias complejas. No es ruido aleatorio. Ni siquiera es una simple transmisión. Es un mensaje. Y parte de ese mensaje es una cuenta regresiva. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. ¿Cuenta regresiva para qué?, preguntó Tobias. No lo sé, pero basándonos en la tasa de decaimiento de los intervalos de señal, tenemos aproximadamente 72 horas antes de que llegue a cero. 3 días.
Teníamos 3 días antes de que algo sucediera. Algo que los seres que habían dormido bajo el hielo durante millones de años consideraron tan importante como para ponerle un cronómetro. Luego tenemos que averiguar qué hay al final de esa cuenta regresiva, dije. Y la única manera de hacerlo es bajar. Owen giró la cabeza hacia mí. No puedes hablar en serio. Lo digo completamente en serio. Tenemos equipo de perforación. Tenemos sondas sumergibles diseñadas para el lago subglacial. Si logramos llegar hasta el barco, ¿qué haremos? Tocaremos la puerta y les pediremos amablemente que detengan la cuenta regresiva. Eduardo, ni siquiera sabemos qué son estas cosas. No sabemos qué quieren. Leonard los vio durante 30 segundos y eso lo mató. Leonard no estaba preparado. Yo sí. Miré a Owen a los ojos, deseando que entendiera. La señal ha estado en mi cabeza durante días. Se ha vuelto más clara, más coherente. Ya no escucho solo ruido, Owen. Escucho intención, propósito, y sean lo que sean, no son cosas sin sentido. No son hostiles. Solo son viejos. Increíblemente viejos. Y han estado esperando algo. ¿Esperando qué? Respiré hondo. Esta era la parte que no quería decir en voz alta. La parte que me hizo parecer loco. A nosotros. Nos han estado esperando, a la humanidad. No somos simples transeúntes que nos topamos con su nave. Somos la razón por la que vinieron aquí en primer lugar. El silencio que siguió fue tan denso que me dolió. Vi incredulidad en algunos rostros, horror en otros. Pero también vi el comienzo de la comprensión. La misma lógica terrible que se había estado formando en mi mente durante días. ¿Por qué seres capaces de cruzar distancias interestelares se enterrarían bajo el hielo de un planeta sin vida? ¿Por qué dormirían durante miles de millones de años mientras la evolución avanzaba lentamente, desde organismos unicelulares hasta la vida consciente? A menos que estuvieran esperando a que esa vida se desarrollara. A menos que hubieran plantado algo aquí hace mucho tiempo y simplemente estuvieran esperando la cosecha. Los jardineros, dijo Cameron en voz baja, así los llamaba Leonard. Los jardineros no destruyen sus cosechas. Las cultivan. Las cuidan. Esperan a que maduren. Y luego cosechan. Owen terminó. Su voz era monótona, apagada. Eso es lo que dices, ¿verdad? La humanidad es una cosecha, y estamos a punto de ser cosechados. No lo sé, admití. Pero pienso averiguarlo. Tenemos 72 horas. Tiempo suficiente para explorar la nave, enviar una sonda al interior y averiguar a qué nos enfrentamos. Quizás podamos comunicarnos con ellos. Quizás podamos negociar. Quizás te hagan lo mismo que le hicieron a Leonard. Owen se levantó, su silla rozando el suelo. Esto es un suicidio, Eduardo. Te estás hundiendo en algo que podría destruirte con un solo pensamiento. Entonces ven conmigo. Yo también me quedé de pie, frente a él al otro lado de la mesa. Dijiste que juntos resolveríamos esto. Esta es la única salida, Owen. No podemos huir. No podemos escondernos. La única opción que nos queda es comprender. Nos miramos fijamente un buen rato. La sala contuvo la respiración. Entonces, Owen hundió los hombros y algo en su expresión pasó de la ira a la resignación. Maldita sea, murmuró. Maldita sea todo. Miró a su alrededor, a los rostros asustados de nuestros colegas que estaban en la pantalla del proyector, que aún mostraba la cuenta regresiva de Jonah. Bien, pero si lo hacemos con inteligencia. Tobias, Cameron, ustedes están en el equipo de perforación. Jonah, pongan en funcionamiento ese sistema de comunicaciones de respaldo. Si esto sale mal, quiero que alguien sepa qué nos pasó. Se giró hacia mí, con la mandíbula apretada. ¿Y tú? Quédate detrás de mí todo el tiempo. Si oyes algo raro, ves algo que no debería estar ahí, me lo dices de inmediato. Nada de heroicidades, nada de misiones en solitario.
¿Somos un equipo o no somos nada? De acuerdo. Owen asintió bruscamente. Entonces hizo algo que sorprendió a todos en la sala, incluyéndome a mí. Cruzó la distancia que nos separaba, me tomó la cara con ambas manos y me besó. Duró solo un instante. Cuando se apartó, sus ojos brillaban con algo que podrían haber sido lágrimas. Para la suerte, dijo. Luego salió del comedor para empezar a preparar el equipo, dejándome allí de pie con su sabor en los labios y el zumbido en la cabeza a cada segundo. La perforación comenzó al amanecer, si es que se le puede llamar así. El sol se cernía sobre el horizonte, tiñendo el hielo de tonos ámbar y rosa, mientras nuestro equipo trituraba la tierra congelada con un sonido como si el mundo se desgarrara. Habíamos trasladado todo al sitio de perforación Z, los minerales pesados, la sonda sumergible, suficientes suministros para unas semanas si algo salía mal. Jonas se quedó en McMurdo, trabajando en el sistema de comunicaciones y monitoreando la cuenta regresiva. Nos quedaban 61 horas cuando empezamos. 61 horas hasta que algo que ninguno de nosotros entendía llegara a cero. El hielo cedió más rápido de lo esperado. Demasiado rápido, dijo Cameron, como si algo estuviera ablandando el permafrost delante de nuestras brocas, despejando el camino para que lo siguiéramos. No compartí esta observación con los demás. Ya estaban bastante asustados. Para la hora 12, habíamos llegado al lago subglacial. El agua que burbujeaba por el pozo estaba tibia. No caliente, pero más caliente de lo que debería estar. Y tenía un olor que no pude identificar. Algo orgánico, algo vivo. La sonda está lista, anunció Tobias desde la tienda de equipos. Le temblaban las manos mientras repasaba la lista final, pero su voz se mantuvo firme. Lo respetaba por eso. Tenemos unas 4 horas de batería y 100 metros de cable de fibra óptica. Una vez que superemos esa profundidad, cambiamos a conexión inalámbrica, lo que significa degradación de la señal y posible interferencia de lo que haya ahí abajo. Bueno, no perdamos tiempo, dijo Owen. No había hablado mucho desde el beso en el Messaul. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, veía algo complejo en su expresión. Miedo, esperanza y una ternura desesperada. No habíamos hablado del significado del beso. Ya habría tiempo para eso más tarde, me dije. Si es que había un después. Introducimos la sonda en el pozo. La señal de la cámara se encendió en el monitor de Tobias, mostrando agua oscura y el destello ocasional de algo pálido que pasaba frente a la lente. Microorganismos, dijo Cameron, vida que había evolucionado en completo aislamiento durante millones de años. En otras circunstancias, habría sido el descubrimiento de su vida. Ahora, era apenas una nota al pie. La sonda descendió 200 metros, 500, luego 1000. El agua se calentó, la presión subió y el zumbido en mi cabeza se intensificó hasta que tuve que agarrarme al borde de la mesa de equipo para mantenerme erguido. Eduardo Owen estuvo a mi lado al instante. «Háblame». «Los oigo», logré decir. «Saben que vamos». Están emocionados, como niños esperando un regalo de cumpleaños. Eso no es tranquilizador. No estaba destinado a ser. A 2000 metros, las luces del sonda iluminaron algo que nos dejó a todos sin aliento. El casco de la nave se alzaba de la oscuridad como un muro en el fin del mundo. Liso, negro y vasto, incomprensible. La cámara no pudo capturar su tamaño completo. Se extendía más allá del campo de visión de la sonda en todas direcciones. Una estructura tan enorme que a nuestros cerebros les costaba procesarla como artificial. Pero eran las uniones entre las placas del casco, la precisión geométrica de sus curvas, la forma en que la luz parecía resbalar por su superficie en lugar de reflejarse. Todo aquello denotaba una ingeniería superior a cualquier logro humano. «Dios mío», susurró Cameron. Tobias guió la sonda por el casco, buscando un punto de entrada. La superficie de la nave estaba salpicada de protuberancias que había visto en la imagen del radar. Cada una de varios metros de ancho y cubierta de símbolos que cambiaban y cambiaban a medida que la cámara pasaba sobre ellas. No era lenguaje escrito, pero me di cuenta de algo más.
Algo que se hacía para tocar, no para leer. ¡Ey! Owen señaló la pantalla. Eso parece una escotilla. Sí, parecía una depresión circular en el casco, de unos 10 metros de diámetro, con una costura alrededor de su circunferencia. La sonda se acercaba lentamente, sus luces proyectaban largas sombras sobre el metal alienígena. La escotilla se abrió antes de que pudiéramos siquiera intentar interactuar con ella. No mecánicamente, ni con engranajes, ni hidráulica, ni ninguna tecnología que yo pudiera entender. Simplemente ya no estaba cerrada. Un fotograma del vídeo mostraba una puerta sellada. El cuello mostraba una abertura que conducía a una oscuridad absoluta. Nos invitan a entrar, dije. Las palabras salieron de mi boca antes de que las formara conscientemente. Quieren que veamos. Eduardo, quizá deberíamos retirar la sonda, empezó Cameron. No, vinimos aquí buscando respuestas. Así es como las conseguimos. Tobías miró a Owen. Owen me miró. Luego asintió una vez y Tobías guió la sonda por la escotilla. El interior de la nave no se parecía en nada a lo que esperaba. Había imaginado pasillos, habitaciones, la arquitectura funcional de una nave diseñada para viajar. En cambio, la sonda entró en una vasta cámara esférica que parecía no tener paredes, suelo ni techo, solo un espacio infinito lleno de formas flotantes que me dolían los ojos al mirarlas. No eran exactamente sólidas, sino más bien sombras tridimensionales, formas geométricas que existían en dimensiones que mi cerebro no podía percibir por completo. Y entre esas formas, suspendidas en la oscuridad como especímenes en ámbar, había cuerpos. 12 de ellos, humanoides, pero con defectos que se acumulaban a medida que los observabas. Extremidades que se doblaban en demasiadas articulaciones. Piel que ondulaba con colores que no deberían existir. Rostros con rasgos dispuestos en patrones que mi mente intentaba interpretar como expresiones, sin éxito. Los jardineros, suspiré, no estaban muertos. Los sensores de la sonda detectaron señales de calor, actividad electromagnética, algo que podría haber sido respiración. Estaban durmiendo, tal como lo había sugerido el radar, hibernando en un barco que había estado enterrado bajo el hielo desde antes de que la vida en la Tierra emergiera del océano. Pero al enfocarlos, uno de los cuerpos se movió. Fue sutil, un movimiento de algo que podría haber sido una mano. Un cambio de peso que envió ondas a través de la geometría imposible que lo rodeaba. Entonces giró la cabeza, o mejor dicho, la parte que correspondía a una cabeza girada, y miró directamente a la cámara. La señal se convirtió en estática. Grité. No por miedo, aunque había mucho. Grité porque el zumbido en mi cabeza se había convertido de repente en una voz, y la voz decía palabras que entendía. Buque identificado, compatibilidad confirmada. Secuencia de cosecha iniciada. Entonces todo se oscureció. Cuando abrí los ojos, estaba tumbado en el hielo, fuera de la tienda de equipo. Owen estaba arrodillado sobre mí, pálido de terror, con las manos agarrándome los hombros con tanta fuerza que me dejaba moretones. Eduardo. Eduardo, ¿me oyes? ¿Qué pasó? ¿Te desplomaste? Empezaste a convulsionar. ¿Tus ojos? Tragó saliva con dificultad. Tus ojos se pusieron negros, Eduardo. Completamente negros durante casi un minuto. Me incorporé lentamente, con la cabeza palpitante. El zumbido seguía ahí, pero ahora más bajo, como una radio con el volumen bajo. Y debajo, podía sentir algo nuevo. Una presencia, un peso en mi mente que no había estado allí antes. ¿Dónde está la sonda?, pregunté. La expresión de Owen se desmoronó. ¿Se fue? La señal se cortó justo después de que te desmayaras. Tobías intentó enrollarlo, pero el cable se rompió. Lo que sea que haya ahí abajo, se llevó nuestra sonda. No se la llevó. Me puse de pie, tambaleándome ligeramente. La absorbió, añadió los datos a sus sistemas. Ahora lo sabe todo, Owen. Todo lo que la sonda registró. Todo sobre nuestro equipo, nuestras capacidades, nuestros números.
Hice una pausa, escuchando el susurro en mi cabeza. ¿Y sabe de mí? ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera responder, Tobias salió de la tienda de equipo. Tenemos un problema, dijo. La cuenta regresiva se aceleró. Nos quedaban 60 horas hace una hora. Ahora tenemos 12. Es imposible, dijo Cameron. La tasa de decaimiento era constante. Lo era hasta que nos vieron. Hasta que vieron a Eduardo. Los ojos de Tobias se encontraron con los míos, y vi en ellos algo que podría haber sido una acusación. Los despertaste. Los despertaste, y ahora vienen. El hielo bajo nuestros pies crujió. No era el típico sonido de asentamiento de una glaciación, sino algo más profundo, algo intencional, como un gigante que se da la vuelta mientras duerme. Tenemos que volver a la estación, dijo Owen. Ahora todos en los Aglans, a moverse. Corrimos. Cargamos el equipo, encendimos los motores y condujimos sobre el hielo tan rápido como los vehículos pudieron. Detrás de nosotros, la depresión en el sitio de perforación Z comenzó a cambiar. La nieve se derretía y el vapor se elevaba en el aire helado, formando una columna de vapor blanco que ascendía hacia el cielo como una bengala. ¿Venían? Los jardineros despertaban. Y venían por su cosecha. Y en lo más profundo de mi mente, bajo el miedo, la culpa y la desesperada esperanza de que de alguna manera pudiéramos sobrevivir a esto, sentí algo más. Expectativa, alegría, una cálida bienvenida que se extendió por mi conciencia como la luz del sol a través de una ventana. No era mi emoción. Era la de ellos. Y se hacía cada vez más fuerte. Jonah nos recibió en la entrada de la estación. Su rostro estaba pálido. La cuenta regresiva llegó a 0 mientras conducías, dijo. Y luego empezó de nuevo. Una nueva cuenta regresiva, más corta. Tenemos 3 horas. 3 horas hasta que, exigió Owen. Jonah simplemente señaló hacia el horizonte. La columna de vapor en el sitio de perforación Z había dejado de ascender. En su lugar, algo más emergía del hielo. Algo vasto, oscuro y geométricamente imposible, se desprendía de la tierra helada como un cadáver que emerge de su tumba. El barco ascendía, y en mi cabeza, 12 voces antiguas comenzaron a cantar. Nos reunimos en el edificio principal de investigación, 19 personas observando a través de ventanas reforzadas cómo el barco se elevaba del hielo como un sol, negro emergiendo de un mar helado. Se movía lentamente, casi con gracia, desprendiéndose de los restos glaciares y formando cascadas que se congelaban antes de tocar tierra. Las protuberancias geométricas a lo largo de su columna vertebral brillaban ahora, pulsando con luz de colores para los que no tenían nombre. La matriz de comunicaciones, dijo Owen. Su voz era firme, pero pude ver sus manos temblar. Jonah, dime que lo hiciste funcionar. Lo hice funcionar. Jonah abrió una pantalla que mostraba un registro de transmisión. He estado transmitiendo nuestra situación en todas las frecuencias de emergencia durante las últimas 2 horas. Scott Bass recibió nuestra señal. Están retransmitiendo a Christchurch, que a su vez retransmite a Wellington, que a su vez retransmite a todos. Todo el mundo sabe que algo está pasando aquí. Y nada. No hay respuesta, ni órdenes, ni llegada de rescate. Se rió, una risa amarga y sin humor. Creo que están asustados. Creo que están mirando sus satélites y rezando para que esto siga siendo nuestro problema. La nave ya había emergido por completo. Flotaba a unos 100 metros sobre el hielo, sus sombras se extendían por el paisaje como una mancha. Y desde abajo, descendían unas siluetas. 12 figuras descendiendo por el aire helado sin ningún medio visible de propulsión. Sus siluetas alienígenas se recortaban contra la geometría imposible de su nave. Los jardineros habían llegado. Todos, retrocedan, dijo Cameron. Aléjense de las ventanas. No sabemos de qué son capaces. La primera figura aterrizó en el hielo a unos 50 metros de nuestro edificio. De cerca, era aún más errónea de lo que parecía en las imágenes de la sonda.
Su cuerpo parecía estar en varios lugares a la vez. Imágenes superpuestas que se desplazaban y se desenfocaban al intentar enfocar cualquier detalle. Tenía extremidades, demasiadas, y algo que podría haber sido un rostro. Aunque los rasgos seguían reorganizándose, levantó un apéndice hacia nuestro edificio, y dentro de mi cabeza, el zumbido se transformó en palabras. Eduardo Vance, has sido elegido. Ven con nosotros. No me di cuenta de que había empezado a caminar hasta que Owen me agarró del brazo. ¿Qué haces? Me están llamando. Mi voz sonaba extraña, distante, como si viniera de fuera de mi cuerpo. Quieren hablar. Quieren cosecharte. Eso dijiste. Recipientes, cuerpos para que los vistan. Tal vez. O tal vez haya algo más. Algo que aún no entendemos. Me giré para mirarlo, y la preocupación en sus ojos casi me quebró la determinación. Owen, los tengo presentes desde hace días. Ya los conozco. No del todo, pero lo suficiente. No son malvados. Ni siquiera son hostiles. Simplemente son diferentes. Tan diferentes que la comunicación es casi imposible, pero casi no lo es del todo. Y si hay alguna posibilidad de que pueda contactarlos, que entiendan que no somos solo cosechas. ¿Y luego qué? Nos dejarán en paz. Volverán a dormirse durante otros 1000 millones de años. Me agarró de los hombros, clavándose con fuerza. Esto no es una negociación, Eduardo. Es una extinción. ¿Viste lo que le pasó a Leonard? Lo sentiste en tu cabeza. Sabes lo que quieren. Sé lo que necesitan. No es lo mismo. Suavemente aparté sus manos de mis hombros, sujetándolas con las mías. Cuando Thomas murió, pasé años preguntándome si podría haber hecho algo, si podría haberlo salvado de alguna manera. Me quedé en ese acantilado de Colorado, viéndolo caer, y no hice nada porque estaba demasiado lejos, demasiado lento, demasiado indefenso. No volveré a sentirme indefenso, Owen. No cuando puedo hacer algo. Tenía los ojos húmedos. Y si te atrapan, si te vacían y te desgastan la piel como dijo Leonard, al menos lo habré intentado. Le apreté las manos una vez y luego la solté. Dile al capitán que siento no haber vuelto a buscarlo. Caminé hacia la puerta. Eduardo, espera. La voz de Cameron me detuvo. Estaba de pie junto a una de las terminales de la computadora, con el rostro iluminado por el brillo de la pantalla. He estado analizando los patrones de señales desde que te desmayaste en la zona de perforación. Cómo te afectó el cerebro, la reestructuración neuronal que Leonard experimentó antes de morir. Creo que ahora entiendo algo sobre cómo se comunican. ¿A qué te refieres? No son telepáticos como imaginamos. No leen la mente ni transmiten pensamientos directamente. Resuenan. Su conciencia opera en frecuencias que pueden interactuar con ciertos tipos de arquitectura neuronal. Leonard no pudo soportarlo porque la interacción era demasiado intensa y rápida. Pero tú, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Tu cerebro se ha estado adaptando. Cada día has pasado escuchando su señal. Tus vías neuronales se han remodelado para dar cabida a la comunicación. Te estás convirtiendo en un puente, Eduardo, un traductor entre su conciencia y la nuestra. ¿Se supone que eso me hará sentir mejor? No, se supone que te dará influencia. Me entregó un pequeño dispositivo del tamaño de un teléfono. Modifiqué uno de nuestros sistemas de monitoreo neuronal. Puede registrar y amplificar patrones de ondas cerebrales. Si logras establecer una conexión clara con ellos, este dispositivo la captará y transmitirá a todos los receptores de la Tierra. Todo lo que te muestren, todo lo que te digan, todo el mundo lo verá. Miro el dispositivo en mi mano. Algo tan pequeño, una responsabilidad tan enorme. Si no puedo hacerles entender, al menos la humanidad sabrá la verdad antes del fin. Eso vale algo, ¿no? Pensé en Thomas cayendo al vacío con los brazos extendidos como si intentara volar. Pensé en el beso de Owen en el mesole, en su sabor, en su calor. Pensé en el capitán,
probablemente sentado junto a la ventana de mi vecino en Christchurch ahora mismo, esperando a un amo que nunca volvería a casa. Sí, dije que vale la pena. Salí del edificio y me adentré en el aire gélido. Los jardineros me esperaban. Los 12 habían descendido, formando un semicírculo que parecía más una congregación que una formación. Al acercarme, sentí su atención fija en mí. Una consciencia tan inmensa que me temblaba las rodillas. Quien me había llamado se acercó tanto que pude ver detalles que antes no había visto. La forma en que su piel, si es que era piel, parecía contener galaxias enteras. Patrones arremolinados de luz y oscuridad que se movían en espirales lentas e hipnóticas. La forma en que su rostro intentaba formar expresiones que podrían haber sido sonrisas. Vaso, dijo, y la palabra resonó en cada célula de mi cuerpo. Has crecido bien. Hemos esperado tanto tiempo a que maduraras. No soy un recipiente, dije. Me tembló la voz, pero las palabras salieron claras. Soy una persona. Me llamo Eduardo Vance. Tengo recuerdos, sentimientos y gente que amo. No estoy vacío. No espero a que me llenen. El jardinero ladeó la cabeza, un gesto tan inesperadamente humano que me tomó por sorpresa. Sabemos lo que eres, dijo. Te creamos. Cada célula de tu cuerpo lleva nuestro diseño. Cada pensamiento en tu mente sigue los caminos que diseñamos. Eres nuestro mayor logro, nuestra última esperanza. ¿Esperanza de qué? El jardinero guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más suave, casi triste. Nuestra especie se está muriendo, Eduardo Vance. Hemos viajado entre estrellas por más tiempo del que tu hijo ha quemado. Hemos sembrado vida en 1000 mundos y la hemos visto crecer, florecer y desvanecerse. Pero no podemos sembrarnos a nosotros mismos. Nuestros cuerpos se desgastan. Nuestras mentes se fragmentan. Sin vehículos que transmitan nuestra conciencia, dejaremos de existir. Así que nos creaste, humanidad, como copias de seguridad de sus almas. De hijos, el jardinero nos corrigió como herederos. Les dimos todo, inteligencia, creatividad, la capacidad de amar y asombrarnos. Los hicimos a nuestra imagen, tan cerca como la biología lo permitía. Y ahora hemos venido a unirnos a ustedes para compartir sus cuerpos, sus vidas, sus futuros, no como parásitos, sino como compañeros. Quería creerlo. Una parte de mí, la que llevaba días escuchando su canción, sintiendo cómo sus emociones se filtraban en las mías, ansiaba desesperadamente creer que esto era un regalo y no una invasión. Pero recordé el rostro de Leonard, flácido y vacío, con la sangre manándole de la nariz. Recordé las palabras que resonaron en mi cabeza cuando la sonda entró en su nave. Secuencia de cosecha iniciada. Los compañeros no se llevan sin pedir permiso. Dije que los compañeros no matan a quienes no soportan la conexión. Si quieres unirte a la humanidad, necesitas nuestro consentimiento. El de todos, no solo el de los compatibles. El jardinero me observó con esos ojos imposibles y galácticos. Y si no podemos obtener el consentimiento, si los de tu especie deciden rechazarnos. Levanté el dispositivo de Cameron, sosteniéndolo para que el jardinero pudiera verlo. Entonces todo el mundo deberá intentar llevarnos de todos modos, y lucharán. Quizás pierdan. Probablemente pierdan, pero lucharán. ¿Y es ese realmente el legado que desean? ¿Ser recordados como conquistadores en lugar de padres? El jardinero se quedó inmóvil. Detrás de mí, oí abrirse la puerta del edificio de investigación, los pasos de Owen crujían en la nieve. Los demás nos siguieron uno a uno hasta que los 19 nos encontramos frente a los 12 seres que crearon nuestra especie. ¿Eduardo habla por todos ustedes?, preguntó el jardinero. Owen me tomó la mano. Sí, dijo. Sí, lo hace. El jardinero nos observó durante lo que parecieron horas. Sus ojos, llenos de galaxias, recorrieron nuestro pequeño grupo. 19 humanos apiñados sobre el hielo, y pude sentir cómo sopesaban nuestro valor. Calculaban nuestro valor, decidían si merecíamos la molestia de negociar. Hablas de consentimiento,
dijo finalmente. Hablas de elección. Son conceptos que entendemos. Hemos visto a tu especie desarrollarlos durante millones de años. Estas nociones de voluntad individual y acuerdo colectivo son hermosas, ineficientes, pero hermosas. Entonces entiendes por qué no podemos dejar que nos tomes. Entendemos por qué crees que no puedes. La figura del jardinero cambió, sus bordes se difuminaron y se recompusieron en algo casi humano. Un gesto de adaptación. Me di cuenta de que intentaba hacerse menos extraño, menos aterrador. Pero no entiendes la alternativa. Te hemos mostrado lo que somos. No les hemos mostrado lo que éramos. El aire a nuestro alrededor cambió. La temperatura bajó otros 20 grados y el cielo sobre la nave comenzó a oscurecerse. No con nubes, sino con imágenes, proyecciones y recuerdos que se transmitían directamente a la atmósfera. Vi un mundo ardiendo, no la Tierra. Los continentes estaban mal, los océanos demasiado verdes, pero un mundo lleno de vida, con ciudades, con seres que se parecían casi a los jardineros, pero más pequeños, más jóvenes, más vibrantes. Observé cómo algo arrasaba ese mundo. Una ola de oscuridad que consumía todo lo que tocaba. Los edificios se derrumbaron. Los bosques se marchitaron. Los océanos verdes se ennegrecieron. Nuestro mundo natal, dijo el jardinero, hace 4.000 millones de años, según tus cálculos. No siempre fuimos como somos ahora. Una vez fuimos mortales, limitados, temerosos. Y cuando llegó la oscuridad, una fuerza que aún no comprendemos del todo, teníamos una opción. Evolucionar o perecer. Las imágenes cambiaron. Vi a los jardineros como debieron ser. Seres reconocibles con 2 brazos y 2 piernas, y rostros con expresiones que podía interpretar. Los vi transformarse, sus cuerpos estirándose y retorciéndose en las geometrías imposibles que ahora asociaba con ellos. Los vi aprender a existir más allá de la forma física, a transferir su consciencia de la carne moribunda a estructuras que pudieran sobrevivir en el vacío entre las estrellas. Nos convertimos en lo que somos porque no teníamos otra opción. Y al convertirnos, perdimos algo esencial, la capacidad de crear nueva vida, de reproducirnos, de perpetuar nuestra especie por medios naturales. La voz del jardinero transmitía un dolor tan antiguo que se había calcificado en algo casi parecido a la aceptación. Hemos vagado por el cosmos durante eones, buscando una solución. Y en este pequeño mundo azul, la encontramos. Nosotros. Dije, ustedes, su especie, sus hermosos, frágiles y mortales cuerpos que pueden hacer lo que los nuestros no pueden. Genera nueva consciencia, nuevas almas, nuevos recipientes para la existencia. El jardinero se acercó y me obligué a no retroceder. No los creamos para ser esclavos, Eduardo Vance. Los creamos para ser nuestra salvación, nuestros hijos, la próxima generación de nuestra especie. Pero no nos lo pediste. No nos diste opción. ¿Cómo podríamos? Aún no existías, y para cuando lo hiciste, dormíamos, esperábamos, confiando en que, al despertar, estarías listo para comprender. La mano de Owen se apretó contra la mía. Podías sentirlo temblar, podías sentir el miedo que irradiaba como calor, pero su voz era firme al hablar. Y si no estamos listos, si nunca lo estaremos. El jardinero se giró para mirarlo y algo en su expresión, si expresión era la palabra correcta, cambió. Entonces moriremos. De verdad, finalmente, por completo. Los últimos de nuestra especie, desvaneciéndose en el vacío como estrellas que se extinguen. Se detuvo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ser la especie que eligió la extinción por otra? Cargar con ese peso por el resto de tu existencia. Porque el jardinero no se equivocó. Si los rechazábamos, si los combatíamos o los ahuyentábamos, seríamos responsables de la muerte de toda una civilización, de miles de millones de años de historia, de conocimiento, de conciencia, perdidos por miedo a compartir nuestros cuerpos con los seres que nos dieron la vida en primer lugar. Pero la alternativa, muéstrame, dije de repente. Muéstrame qué significa. La unión, la asociación. Déjame sentirla, entenderla antes de tomar una decisión por todos.
Eduardo, no. Owen empezó. Tengo que saberlo, Owen. No puedo tomar esta decisión a ciegas. Ninguno de nosotros puede. El jardinero me observó un buen rato. Entonces extendió uno de sus apéndices y, antes de que pudiera reaccionar, me tocó la frente. El mundo se disolvió. Estaba en todas partes a la vez. Sentí el frío vacío del espacio y la calidez de 1000 hijos. Experimenté el tiempo como un río en el que podía entrar y salir. Los recuerdos fluían a mi alrededor como agua. Vi la historia del jardinero desplegarse en un instante. Su ascenso, su caída, su desesperado esfuerzo por sobrevivir. Sentí su soledad, su esperanza, su amor desbordante por la especie que habían creado. Y sentí lo que ofrecían, no posesión, no erasia, surgiendo dos conciencias compartiendo un cuerpo, cada una contribuyendo al todo. El vasto conocimiento y la experiencia del jardinero se combinaron con la emoción humana, la creatividad humana, la capacidad humana para la alegría, la tristeza y todo lo demás. Una alianza tal como la habían prometido. Pero también sentí el precio. El ser humano que aceptó nunca volvería a estar solo. Nunca tendría un pensamiento que no fuera compartido, un sentimiento que no fuera presenciado. La privacidad dejaría de existir. La individualidad se convertiría en algo más, no en algo destruido, sino en algo nuevo. Algo que no era ni humano ni jardinero, sino ambas cosas a la vez. Algunos lo recibirían con agrado. Algunos lo encontrarían hermoso. Otros lo encontrarían peor que la muerte. El jardinero retiró su toque y yo me tambaleé hacia atrás, cayendo en los brazos de Owen. Me sangraba la nariz, solo un hilillo, nada que ver con Leonard. Y sentía la cabeza como si me la hubieran llenado de algodón y estrellas. Ahora lo entiendes, dijo el jardinero. Sí. Me limpié la sangre del labio superior. Lo entiendo. Me giré para mirar a los demás. 18 personas observándome con expresiones que iban del terror a la esperanza y la incomprensión total. No habían visto lo que yo había visto. No sabían qué significaba realmente la decisión. Pero confiaron en mí para que se lo dijera. No mienten. Les dije que la alianza que ofrecen es real. No es esclavitud ni posesión. Es una fusión genuina. Dos mentes que se convierten en una. Pero es permanente, irreversible. La persona que eras antes seguiría existiendo, pero nunca volvería a estar sola. Nunca volvería a ser ella misma. Eso suena a posesión con pasos extra, dijo Tobías. Quizás. O quizás sea algo para lo que aún no tenemos palabras. Algo que escapa a nuestra experiencia. Respiré hondo. Pero esto es lo que importa. Están pidiendo. Están dispuestos a negociar. Eso significa que están dispuestos a aceptar la negativa. Volví al jardinero. ¿Quieres socios, voluntarios, personas que decidan unirse a ti libremente, sabiendo lo que significa? ¿Es así? Eso es lo que preferimos. Preferimos, pero no exigimos. El jardinero guardó silencio un largo rato. A nuestro alrededor, los otros 11 se habían acercado, formando un círculo flexible alrededor de los humanos y su portavoz. Podía sentir su atención, su hambre, su desesperada esperanza. Nos estamos muriendo, dijo finalmente el jardinero. Queramos 12 de una civilización que una vez estuvo compuesta por miles de millones. No podemos obligarlos a salvarnos, pero tampoco podemos simplemente aceptar la extinción si nadie se ofrece voluntario. Se fue apagando. Entonces tomarán lo que necesiten de todos modos. Haremos lo que sea necesario para sobrevivir, como cualquier especie. Asentí lentamente. Esperaba esa respuesta, de alguna manera, contaba con ella. Entonces, déjame hacerte una contraoferta. Me alejé del agarre de Owen hasta que estuve lo suficientemente cerca como para tocar al jardinero si extendía la mano. Necesitas 12 voluntarios, 12 humanos dispuestos a fusionarse contigo para llevar tu conciencia hacia el futuro. Llevan millones de años esperando a que estemos listos. ¿Qué les parece un poco más? Explíquenlo.
vuelvan a dormir. Denos tiempo, una generación, quizá dos, para difundir lo que ofrecen. Que la humanidad debata, discuta y tome una decisión informada. Habrá voluntarios. Personas que encuentren su oferta hermosa en lugar de aterradora. Personas que desean formar parte de algo más grande que ellas mismas. Hice una pausa. Y a cambio, comparten con nosotros sus conocimientos, su tecnología, su historia, todo lo que han aprendido en 4.000 millones de años de existencia. No como pago, sino como prueba de buena fe, un anticipo de la colaboración que solicitan. El jardinero no respondió de inmediato. Podía sentirlo comunicándose con los demás. Un rápido intercambio de información que pasó entre ellos como un rayo entre nubes. Finalmente, habló. ¿Y si aceptamos este acuerdo? Si dormimos de nuevo y despertamos para descubrir que la humanidad ha decidido rechazarnos después de todo. Miré esos ojos llenos de galaxias sin pestañear. Entonces no habrás perdido nada más que tiempo, y nos habrás dado algo que nunca antes tuvimos. Prueba de que no estamos solos en el universo. De que la vida tiene sentido más allá de nuestro pequeño mundo azul. Sonreí, aunque me temblaban los labios. Eso también vale algo, ¿verdad? El jardinero se quedó quieto tanto tiempo que pensé que había fracasado, que rechazarían mi oferta y se quedarían con lo que querían de todos modos, y que el primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre terminaría en subyugación en lugar de en colaboración. Luego, lentamente, extendió un apéndice hacia mí, no para tocarme, sino para sacudirme. Hablas bien, Eduardo Vance. Quizás te diseñamos mejor de lo que creíamos. La forma del jardinero cambió de nuevo, y por un instante habría jurado que sonreía. Aceptamos tus condiciones. Dormiremos. Y cuando despertemos, veremos qué ha decidido la humanidad. Detrás de mí, alguien dejó escapar un suspiro que podría haber sido un sollozo. La mano de Owen encontró la mía de nuevo, apretándola con tanta fuerza que dolió. Una condición, añadió el jardinero. ¿Cuál condición? Tú. Vendrás con nosotros. No como un vehículo, todavía no, sino como un puente, un traductor, alguien que pueda preparar a tu especie para la elección venidera. Esos ojos imposibles me miraron fijamente. ¿Aceptarás esto, Eduardo Vance? ¿Dormirás con nosotros y despertarás cuando sea el momento adecuado? Pensé en Owen, en el capitán esperando en la iglesia de Cristo, en la vida que había construido y el futuro que había imaginado. Luego pensé en Thomas cayendo por el aire porque no pude alcanzarlo a tiempo. Esta vez pude alcanzarlo. Esta vez pude marcar la diferencia. Sí, dije en voz baja. Iré. 18 años después, Owen Brice estaba en el mirador del centro conmemorativo McMurdo y vio la puesta de sol sobre el hielo. El edificio no existía cuando él estuvo allí por última vez. Tampoco existía la ciudad que lo rodeaba, Nueva McMurdo, como la llamaban ahora. Un asentamiento permanente de 30.000 investigadores, diplomáticos y peregrinos que habían venido a ver el lugar donde la humanidad descubrió que no estaba sola. La antigua estación se había conservado como museo. Los turistas se tomaban selfies frente al mesole donde 19 personas asustadas debatían sobre el destino de su especie. Owen ya no visitaba el museo. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. La nave seguía sobrevolando el sitio de perforación Z, exactamente donde había estado desde que los jardineros volvieron a dormir. Un monumento negro contra el blanco infinito, rodeado por una zona de exclusión a la que nadie podía acceder. Los científicos habían pasado casi 2 décadas estudiando su exterior, catalogando la tecnología que los jardineros habían compartido antes de dormirse, intentando prepararse para el día en que despertaran. Ese día llegaría pronto. La cuenta regresiva había comenzado hacía 3 meses. Una nueva señal transmitía desde la nave, marcando los años, meses y días hasta que los jardineros abrieran los ojos y pidieran una respuesta a la humanidad. Con 47 días restantes, Owen presionó la palma de la mano contra el frío cristal de la ventana de observación. En algún lugar dentro de esa nave imposible, Eduardo dormía, soñando cualquier sueño que una mente humana, compartida con una antigua conciencia alienígena, pudiera tener.
Owen llevaba años preguntándose cómo serían esos sueños. Si Eduardo era feliz, si recordaba el beso en el mesole, las promesas que se hicieron, la vida que nunca llegaron a vivir. El mundo había cambiado desde aquel día en el hielo. Los conocimientos del jardinero habían revolucionado la medicina, la energía y los viajes espaciales. La humanidad tenía colonias en Marte, ahora puestos de avanzada en Europa, naves que avanzaban hacia Alpha Centauri. Habían crecido rápidamente, obligados a madurar al saber que no eran la única vida inteligente en el universo, y que otras formas de vida los habían creado con un propósito. El debate seguía vigente. Algunos veían a los jardineros como dioses, creadores merecedores de adoración y sacrificio. Otros los veían como parásitos, manipuladores que habían diseñado a la humanidad para sus propios fines egoístas. La mayoría se encontraba en un punto intermedio, lidiando con preguntas sin respuestas fáciles. ¿Habría voluntarios cuando los jardineros despertaran? Owen no lo sabía. Las encuestas estaban divididas. Las protestas eran constantes. Los movimientos religiosos, tanto a favor como en contra, crecían cada año. Pero de algo estaba seguro. Cuando esa nave se abriera y emergieran los jardineros, Eduardo estaría con ellos, cambiado, quizás, transformado por 18 años de fusión con una conciencia más antigua que las estrellas. Pero aún así, Eduardo seguía siendo el hombre que se adentró en lo desconocido porque alguien tenía que hacerlo, porque no podía quedarse de brazos cruzados mientras otros caían. Owen nunca dejó de amarlo, nunca se casó, nunca superó la situación. Nunca logró construir una vida sin un agujero en el centro de la vida como el de Eduardo. Algunos de los otros sobrevivientes encontraron la paz. Cameron escribió 3 libros sobre la experiencia. Jonah dirigió el programa de xenolingüística más grande de la Tierra. Tobias murió en un accidente de transbordador hacía 5 años, sin saber cómo terminaría la historia. Pero Owen simplemente esperó, observó la nave, contó los días, 47 más. Entonces los jardineros harían su pregunta, y la humanidad daría su respuesta. Y Owen finalmente podría ver si el hombre que amaba seguía allí dentro, soñando tras esos ojos llenos de galaxias. Apretó la frente contra el cristal y susurró en el silencio helado: «Sigo aquí, Eduardo. Todavía estoy esperando». En algún lugar de la oscuridad, algo que alguna vez había sido completamente humano se movió en su sueño y sonrió.